A través de la lectura y el aprendizaje, él pudo salir de un entorno difícil y llegar a un lugar donde pudo inspirar a millones de personas con sus ideas sobre la vida. No es de extrañar que insistiera en la importancia de las opciones, de las elecciones. Esos son los factores necesarios para cualquier tipo de éxito, y son los mismos factores que se presentan en cantidades ilimitadas a través de la lectura y la educación continua. Éramos muy pobres. Estábamos en plena depresión, la peor que había azotado jamás al país. Quería saber por qué estábamos en esa situación y por qué no nos iba mejor. Y cuando tenía 12 años, empecé a preguntar a los adultos por qué estábamos en esa situación, por qué éramos pobres y por qué no teníamos suficiente comida para comer ni suficiente ropa para vestir y por qué todo estaba en semejante aprieto. Y descubrí que esas personas mayores con las que hablé no tenían las respuestas, no sabían. Tenían mitos y consignas que se habían transmitido de una generación a otra. Y empecé a hacerles otras preguntas y descubrí que ellos tampoco sabían eso. Y descubrí que no sabían nada en absoluto. Y la búsqueda es para encontrar respuestas a la pregunta de cómo puede una persona que empieza desde cero y que no tiene ninguna ventaja particular en el mundo, darle a su vida la forma que siente que quiere, para alcanzar las metas que considera importantes para ella. Y al hacerlo, podemos hacer una contribución importante a los demás. Hay muchas respuestas, pero al final todo se reduce a comprender algunos conceptos básicos importantes. De niños somos muy codiciosos, es decir, queremos todo para nosotros mismos. Y a medida que crecemos, tendemos a pensar en términos de yo quiero esto y yo quiero esto otro. Y finalmente llegamos al punto en que decimos quiero un trabajo, o quiero un mejor traje, o quiero un auto. Y es fácil malinterpretar un punto muy importante, y es que la razón por la que estamos aquí, como señaló también el doctor Einstein cuando le hicieron la misma pregunta, la razón por la que estamos aquí en este planeta es para servir a otros seres humanos, y en la medida en que los sirvamos, se determinarán nuestras recompensas en la vida. Bueno, lo primero que hice fue sacar una tarjeta de la biblioteca y empezar a leer. Sentí que alguien había descubierto todo esto y lo había puesto en libros. Y eso fue lo que me salvó. Mi madre también era lectora. Leía principalmente libros de viajes. Así que ella y yo frecuentábamos la biblioteca pública de Long Beach y empezamos a llevar a casa libros que yo leía y, por supuesto, no sabía exactamente por dónde empezar, lo cual es el orgullo de tanta gente hoy en día. ¿Sabes dónde consigues toda esta información? Bueno, tienes que resolverlo a lo largo de un largo periodo de tiempo, e implica varias disciplinas. Así que eso es lo que comencé a hacer bastante temprano en la vida. Cuando encontraba una respuesta se la contaba a la gente, y parecía tener un don natural para contarle cosas a la gente. Parecía tener un don natural para tomar temas bastante complicados y ponerlos en metáforas u oraciones fáciles de entender para la gente, y sucedió que cuando estaba en el cuerpo de Marines, después de regresar del extranjero, fui instructor en Camp Lejeune, Carolina del Norte, y estaban construyendo una estación de radio cerca, y tenía mucho tiempo libre como instructor por las tardes y los fines de semana. Así que solicité un trabajo y conseguí un trabajo en la estación de radio escribiendo y haciendo locuciones, y descubrí que era un lugar maravilloso para llegar a la gente y que podía escribir mis propios guiones y hablar de ellos en la radio. Y así comenzó mi carrera en la radio a una edad muy temprana. Era solo un niño, y después de salir del servicio, mi esposa y yo nos instalamos en Phoenix, cerca de Phoenix, Arizona, y fui a trabajar para Qatar en Phoenix, una estación de NBC. Y estuve allí 2 años y medio, y luego fui a Chicago, donde la mayoría de la radio salía de Estados Unidos en ese momento, y fui con CBS durante 1 año, y luego renuncié a CBS, y formé mi propia compañía en 1950, y comencé a escribir mis propios programas y hacer mis propias cosas. Lo he estado haciendo desde entonces, pero mientras estudiaba este material, todo este material que pude encontrar, obteniendo este tipo de respuestas, que fueron tan importantes para mí para salir del aprieto en el que me encontraba cuando era niño. Comencé a recibir todo tipo de correos de otras personas que decían, «Oye, ¿sabes que eso es algo importante que también necesitaba? Gracias por contármelo». Y así determiné que había mucha gente en el mismo aprieto en el que yo había estado, y todavía estaba luchando ahora.
Si resulta que naces y te crías en un vecindario con un alto nivel educativo, donde la gente logra cosas maravillosas, y por ejemplo, viajas por el mundo y vives en casas encantadoras y tienes todas estas cosas maravillosas, eso es maravilloso. Simplemente das esas cosas por sentado. Algunos niños dan por sentado la universidad de la misma manera que dan por sentado cepillarse los dientes por la mañana. Pero la mayoría de la gente no lo hace. La gran mayoría. La gente no nace en ese tipo de vecindario, y les gustaría mejorar. No es que piensen que un vecindario es mejor que otro, o que cualquier grupo de personas es mejor que otro. Eso no es verdad, pero creo que la mayoría de las personas son ascendentes, y les gustaría mejorar. Creo que a la mayoría de las personas les gustaría lograr algo durante sus vidas. Les gustaría tener cosas buenas. Les gustaría vivir en una casa bonita. Les gustaría conducir un buen coche. Les gustaría ver la mayor parte del mundo. Y en la medida en que obtengan una educación, en la medida en que sus mentes estén llenas de ideas, ¿tienen el espectro más amplio posible de opciones para seguir? Cuanto más estrecha sea la educación de una persona en el verdadero significado de ese término, es decir, todo lo que sabe o sabe. Cuanto menor sea esa educación, más estrecha será la gama de opciones de esa persona. Cuanto más amplia sea la educación, mayor será la cantidad de opciones. Y por eso somos educadores, y creemos que las opciones de una persona, especialmente si tiene la suerte de vivir en un país libre como Estados Unidos, somos tan afortunados que tenemos infinitas opciones. Y eso es maravilloso. Puedes vivir realmente plenamente de esa manera. Tener a todos los buenos. Hacer todas las cosas buenas que puedas hacer y ayudar a la mayoría de las personas. Una de las lástimas de la educación pública y también de la educación privada es que el propósito de una educación nunca se explica completamente a los jóvenes, lo que puede hacer por ellos, lo que significará para ellos en sus vidas posteriores, lo que una educación hará por ellos. Los niños lo ven como algo que se les exige. Tienen que levantarse por la mañana y bañarse y prepararse para la escuela y coger su fiambrera, y listo, y no están muy contentos con eso. Necesitan ser remotivados regularmente en cuanto al propósito de la educación, el propósito de la escuela, lo que va a hacer por ellos y por sus vidas como personas vivas. Van a la escuela como máximo. ¿Qué? 20 años, 22 años, algo así. Es una fracción de toda su vida, y sin embargo, es la base que juega un papel tan importante en lo que ocurre después de que dejan esa parte obligatoria de su educación o la parte que tienen que recibir como jóvenes. Creo que alguien debería hacer un mejor trabajo explicando qué es la educación. Todo sobre sí, la principal amenaza de mi investigación era descubrir si podía o no tomar mi vida en mis propias manos y darle la forma que quería hacer. Tenía miedo, como muchas personas me habían dicho cuando era niño, de que el destino determinaba nuestro destino, y que algunos estaban destinados a ser pobres y estar en el extremo equivocado del palo, y otros estaban destinados a tener una buena educación y viajar, y hacer todas estas cosas maravillosas, y quería descubrir si una persona podía o no ir de un lugar a otro, si podía pasar de una categoría de la sociedad humana a otra categoría por su propia voluntad. Y descubrí que eso es exactamente lo que la gente puede hacer. Pueden hacerlo cuando quieran hacerlo. No tienen que permanecer en una categoría. No tienen que conformarse con menos si no quieren, o si no están particularmente interesados en ascender a algunos de los reinos superiores de los logros. Aún pueden, a través del conocimiento, mediante la ampliación de una educación, experimentar una gama mucho más amplia de alegrías, risas, diversión y todo lo demás, ampliando su educación en estas líneas. ¿Existe tal cosa como suficiente educación? Las opiniones varían. Si tu respuesta es no, probablemente hayas pensado críticamente sobre el tema del objetivo de la educación. Incluso puedes estar entre el pequeño número de adultos que descubrieron temprano exactamente por qué se esperaba que fueras a la escuela y pasaras valioso tiempo libre y estudiaras después de escuchar cómo la educación y el hambre de conocimiento cambiaron la vida de Earl. No es de sorprender que se sintiera atraído a definir el objetivo de la educación de una manera distintiva. Earl ahora analiza la búsqueda de la verdad y el propósito de la educación. ¿Cuánta educación es suficiente?
¿Qué te parece esa pregunta? ¿Cuánta educación debe obtener una persona? ¿Sabrías cuál es el objetivo de la educación? Encontré cierto que me gusta mucho. Mira si estás de acuerdo con ellos. El primero es de los doctores Neil Postman y Charles Weingartner. El objetivo de la educación, escriben, es ayudarnos a convertirnos en personas autónomas, creativas e inquisitivas, que tengan la voluntad y la inteligencia para determinar nuestro propio destino. Me gusta esa. Esa es la definición número 1. Aquí está la definición número 2 de la pluma del gran educador Rudolf Steiner. Dijo, la necesidad de imaginación, un sentido de la verdad y un sentimiento de responsabilidad. Estas son las 3 fuerzas que son el nervio mismo de la educación. Lo grandioso es permitir que un ser humano encuentre su lugar en el mundo con la debida confianza en su propio poder de juicio. Nuestro mayor esfuerzo debe ser desarrollar seres humanos libres que sean capaces por sí mismos de impartir propósito y dirección a sus vidas. Definición número 2. La primera dice que tenemos suficiente educación cuando somos personas autónomas, creativas e inquisitivas, que tenemos la voluntad y la inteligencia para determinar nuestro propio destino. La segunda dice que la necesidad de imaginación, un sentido de la verdad y un sentimiento de responsabilidad. Estas son las 3 fuerzas que son el nervio mismo de la educación. Bien, ¿cómo te fue? ¿Pasaste? Si calificas con esas 2 definiciones, se puede decir que has adquirido suficiente educación para tus necesidades. Es posible que quieras seguir aprendiendo mientras vivas. Probablemente lo harás, pero tienes lo que necesitas para vivir de la manera que quieres vivir. Si no calificas con esas definiciones, necesitas continuar tu educación hasta que lo hagas para lograr una soberanía real sobre tu vida y darle propósito y dirección. Hay 4 factores que el ser humano necesita para vivir exitosamente. Son comida, ropa, refugio y compañía humana. La comida puede ser simple y nutritiva. La ropa lo que necesitamos y nada más. Lo mismo para el refugio. Luego tenemos a nuestras familias y amigos para la compañía humana. Esas son las necesidades. Con ellos, y muy poco más. Muchas personas viven vidas felices y exitosas. Cualquier cosa más que las necesidades más simples, las consideran una ganancia inesperada y se regocijan por su buena fortuna. Ahora, ¿qué tan alto una persona podría querer construir sobre esas 4 necesidades? Es una cuestión de elección personal. Nuestro estilo de vida se deja a cada uno de nosotros para determinarlo por sí mismo. Algunos obviamente sienten que necesitan mucho más que otros. Pero eso no molesta a la persona educada. La persona que ha encontrado autonomía en su vida tiene propósito y dirección. Todos sabemos personas que han alcanzado los objetivos de la educación sin mucha educación formal. Tengo un amigo, un inmigrante con muy poca escolaridad y que todavía tiene algunas dificultades con su idioma, que califica en todos los aspectos. Y conocemos personas con títulos de posgrado que están calificadas y algunas que ciertamente no califican. Pero es una respuesta interesante a la pregunta: ¿cuánta educación es suficiente? Cuando se les pregunta a los maestros si los estudiantes el significado y el propósito de todo esto, sería bueno tener una definición a mano. Algo realmente valioso en lo que trabajar. Creo que todos quieren lo que ofrece la educación adecuada. Hay una historia atribuida a Henry Miller, el escritor, sobre un niño pequeño en la India que se acerca a un gurú, un sabio indio que está sentado y mirando algo en su mano, y el niño pequeño se acerca y lo mira. No entiende muy bien qué es, así que le dice al gurú: ¿qué es eso? Es un capullo, le dice el gurú. Dentro del capullo hay una mariposa. Pronto el capullo se abrirá y saldrá la mariposa. ¿Puedo quedármelo?, pregunta el niño. Sí, dice el gurú. Pero debes prometerme que cuando el capullo se parta y la mariposa empiece a salir y esté batiendo sus alas para salir del capullo. No lo ayudarás. No ayudes a la mariposa rompiendo el capullo. Deja que lo haga todo él solo. Mientras el niño prometió, tomó el capullo. Se fue a casa con él y luego se sentó y lo observó. Finalmente vio que empezaba a vibrar
y moverse y temblar. Y finalmente, el capullo se partió. Dentro había una hermosa mariposa húmeda, batiendo frenéticamente sus alas contra el capullo, tratando de salir, y aparentemente sin poder hacerlo. El niño quería ayudar desesperadamente. Finalmente, cedió y desobedeció las órdenes del gurú. Empujó las dos mitades del capullo para separarlas, y la mariposa saltó, pero tan pronto como se elevó en el aire, cayó al suelo y murió. El niño recogió la mariposa muerta y entre lágrimas regresó al gurú y se la mostró. «¿Ves, niño?», dijo el gurú. «Abriste el capullo, ¿no?». «Sí», dijo el niño. Lo hizo y el gurú dijo: «No entiendes, no viste lo que estabas haciendo. Cuando la mariposa sale del capullo, la única forma en que puede fortalecer sus alas es golpeándolas contra el capullo. Golpea contra el capullo para que sus músculos crezcan. Cuando la ayudaste de la forma en que lo hiciste, evitaste que se fortaleciera. Por eso la mariposa cayó al suelo y murió». Bueno, es una historia que todo padre debería recordar y tal vez transmitir a los jóvenes cuando tengan la edad suficiente para entender. Darle a un niño el juguete que quiere, en lugar de dejar que gatee por la habitación para alcanzarlo, o hacer su mejor esfuerzo para gatear para alcanzarlo, cumplir todos sus caprichos, cargarlo con juguetes y otras cosas hermosas y brillantes de nuestra sociedad, antes de que realmente las necesite o las desee. Hablar de la importancia de las calificaciones en la escuela, en lugar de la importancia de la educación. Todas estas cosas tienden a debilitar los músculos que debería estar desarrollando por sí solo, para que cuando llegue el momento de volar, tenga la fuerza que necesita. Es una buena historia para contar en la mesa y discutir tan a menudo lo que parece duro o cruel por naturaleza, pero en realidad es sabiduría y bondad para el futuro. Y los padres tienen que desarrollar el mismo tipo de sabiduría. La historia del niño pequeño, el gurú y la mariposa. Si alguna vez necesitamos pruebas, esa es la única forma de crecer y madurar, y el conocimiento se encuentra en las horas solitarias y arduas, y solo en pensamiento y estudio. Este pensamiento del filósofo alemán Arthur Schopenhauer debería convencernos de que la verdad que simplemente se ha aprendido es como un miembro artificial, un diente postizo, una nariz de cera, se adhiere a nosotros solo porque se pone. Pero la verdad adquirida por nuestro propio pensamiento es como un miembro natural. Solo él realmente nos pertenece. Si de vez en cuando te preguntas por qué tantos de los adultos que ves y conoces se encadenan con las ideas anticuadas del pasado, Schopenhauer también escribió: «No hay absurdo tan palpable que no pueda plantarse firmemente en la cabeza humana si solo comienzas a inculcarlo antes de los 5 años, repitiéndolo constantemente con un aire de gran solemnidad». Cuando un niño les pregunta a sus padres qué debería ser cuando crezca, a menudo y con las mejores intenciones intentan guiarlo hacia una vocación o profesión en particular. Recuerdo que mis padres querían que fuera abogado. Cuando los niños buscan consejo, aquí hay una muy buena respuesta. Busque la verdad. Busque la verdad y todo. Pasa toda tu vida buscando la verdad y la habrás pasado tan noblemente como cualquier ser humano que haya vivido, y la vocación adecuada para ti llegará. Archibald MacLeish escribió: ¿Qué es la libertad? La libertad es el derecho a elegir. El derecho a crear para uno mismo las alternativas de elección, sin la posibilidad de elección, y el ejercicio de la elección. Un hombre no es un hombre sino un miembro, un instrumento, una cosa. El doctor Carl Rogers dice que la elección personal responsable es el elemento más esencial para ser una persona, y es la experiencia central en psicoterapia. Francis Bacon dijo que si una persona comienza con certezas, terminará en dudas, pero si se contenta con comenzar con dudas, terminará en certezas. El aprendizaje permanente. La búsqueda personal de la verdad, el don de la razón. Estos son algunos de los resultados de lo que muchos consideran el trabajo más duro que un humano debe hacer: el pensamiento claro y decidido. Una etapa temprana importante de este trabajo es la mente joven que se desarrolla a través de la ensoñación activa, especialmente cuando los padres proporcionan un entorno de vida imaginativo, e independientemente de si nosotros, como adultos, dependemos principalmente del cerebro izquierdo, la parte analítica lógica o el cerebro derecho, que se considera la parte más creativa,
Nuestros patrones de pensamiento necesitan un desarrollo constante para descubrir lo que nos intriga y nos desafía, y para tomar acción sobre estas cosas, la mente debe estirarse y usarse constantemente a medida que avanza la vida. El conocimiento comienza a eclipsar casi la información en valor. Aprendemos las lecciones más profundas, cómo aceptar las cosas que no podemos cambiar, cómo aceptar las obligaciones de la vida sin autocompasión y cómo manejar nuestros problemas con optimismo. Si nos desafiamos a abordar viejos problemas con nuevas soluciones, podemos seguir siendo vitales después de todo. El pensamiento exitoso es pensamiento de posibilidad.